a explicar de manera breve lo que es la culpa. No es más que otra cosa que la causa. La culpa es la causa de un suceso. Entonces, la causa de un suceso o acción negativa, negativa contribuida a una persona, ¿no? Esto quiere decir que la culpa no es más que otra cosa que cuando pasa algo y esto que sucede, o ya sea que pase un acontecimiento o una persona tenga cierta conducta, pues se involucre de manera un poquito más directa, ¿no? Entonces es la, esto realmente así es una definición clara de lo que es la culpa, ¿no? Entonces hay que entender que la culpa es un sentimiento negativo, ¿no? ¿Por qué negativo? Porque este sentimiento lo único que hace es afectar dos áreas, ¿no? Es la mente y el cuerpo, ¿no? Entonces afecta nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Aclaramos que es de manera negativa porque si nosotros todo el tiempo tenemos culpa, nuestra mente va a crear mucha confusión en nuestro cerebro, en nuestros sentimientos. Entonces uno va a tender a tener ciertas actitudes. En cambio el cuerpo pues nos puede afectar, ¿no? Porque principalmente si nuestra mente no está correctamente bien y como la mente es la que realmente sostiene al cuerpo, por así decirlo, entonces si nuestro cerebro no está bien, mucho menos todos nuestros demás órganos del cuerpo humano van a estar bien, ¿no? Porque el cerebro es la principal motor que le da vida al cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Entonces este sentimiento de culpa es un déficit espiritual, ¿no? Entonces habla que también hay de un déficit espiritual, ¿no? Y que esto en la religión se atribuye a algo que se llama el pecado, ¿no? Entonces, esto es lo que ocupa la religión, ¿no? El sentimiento de culpa para que la gente se sienta culpable. Oh, yo cometí un pecado y ahora, ¿qué voy a hacer? Pero al mismo tiempo que la religión crea el problema, pues también crea la solución, ¿no? Entonces, para la solución del pecado, pues es el arrepentimiento, ¿no? Y ya en unos términos un poquito más psicológicos, pues es la reparación del daño. Entonces, reparación del daño. Entonces, esa reparación del daño, pues obviamente tiene que ser tanto físico como físico. Entonces, otra vez volvemos al plano físico y al emocional. Entonces, esos son dos factores que contribuyen a que podamos reparar nuestra falta, ¿no? Entonces, cuando evitamos el sentimiento de culpa, entonces hay un aumento espiritual, ¿no? Entonces, no, si uno no tiene, tiene problemas con su conciencia, tiene que ver con la conciencia, ¿no? Que en otro video pues lo aclararé un poquito mejor, pero está solamente vamos a que la culpa y la conciencia repercuten mucho, ¿no? Porque uno está consciente o tiene conocimiento de cuál es una acción no muy, no muy grata, una acción negativa, va a generar este sentimiento de inconformidad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo va a generar este problema, la culpa genera mucha inseguridad. La inseguridad es un factor principal, ¿no? Porque cuando uno tiene culpa, pues se siente inseguro de hacer cierto de cosas, ¿no? Y una de estas cosas principalmente que se debe de evitar es el temor, ¿no? El temor es algo que se debe evitar.
Ajá. ¿Por qué? Porque cuando alguien quiere expresar algo y no puede, pues también siente ese sentimiento también, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando alguien quiere expresar algo, pero no puede, porque piensa que aquello va a afectar a alguien, ¿no? Entonces, también aquí la culpa sí se manifiesta un poco más claro y tenemos que ser muy, muy cuidadosos al ejercer todo este tipo de cuestiones negativas, ¿no? Entonces, hay que evitar el temor, quitar la inseguridad, examinar nuestra conciencia, ¿no? Yo creo que esto es fundamental porque si uno examina su conciencia constantemente, entonces esto es una examinación profunda, ¿no? Entonces así lo resumimos, que el miedo solamente es cuando existe una causa o acción negativa que se manifiesta en una persona, ¿no? Entonces, si nosotros creamos sentimientos negativos o decimos cierto tipo de cosas, también puede generar culpa, ¿no? Lo importante de todo esto es que siempre hay que decir lo que uno piensa, ¿no? Porque esa es la libertad del pensamiento, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos libertad del pensamiento, entonces con la libertad del pensamiento, esto es evitar la culpa, ¿no? De ciertas acciones, ¿no? Entonces, si uno dice que piensa, no debe de pensar en lo que la gente diga, ¿no? Porque esto también genera culpas, ¿no? Por ejemplo, si alguien sabe de algo que no está bien y no lo dice por miedo, por algún o por represalias o por la situación que sea, entonces pues va a generar mucho sentimiento negativo en su templo espiritual, su cuerpo. Entonces, debemos de comprender que la culpa también es una herida espiritual, ¿no? Es una herida espiritual. Y también es algo muy importante, ¿no? La herida espiritual porque no solamente podemos lastimar a otra gente, ¿no? Si nosotros cometemos ese sentido de culpabilidad, ¿no? O sea, es como una historia es una novela que se relata muy bien, que es El corazón del ator. Entonces aquí se manifiesta todo esto, ¿no? O sea, de que, de que ese libro pues manifiesta que alguien hizo algo malo y como que lo dice o no lo dice, ¿no? Entonces ahí se encuentra examinado. Que es también asociándolo a un capítulo de Los Simpson donde Lisa, entonces si lo asociamos el sentimiento de culpa a un capítulo de Los Simpson, ahí está muy perfectamente aplicado cuando Lisa siente envidia de la otra niña, ¿no? Entonces, recordemos que Lisa es la alumna más inteligente se puede decir que de toda la escuela y entonces llega otra chica que es su competencia, entonces sucede que al principio pues va bien, pero conforme va pasando el tiempo, Lisa siente una enorme rivalidad, ¿no? Y genera también ese sentimiento de culpa porque ella quiere demostrarse a sí misma que puede ser mejor, ¿no? Entonces lo que pasa es que toma un consejo de Bart y Bart induce a Lisa a que aplique esto, ¿no? Haga una acción que no es muy buena al esconder la maqueta, o en este caso en el capítulo lo menciona muy claro, un diorama donde la otra niña realiza un diorama, una maqueta excelente acerca de una novela llamada El corazón del ator, que es precisamente lo que estoy explicando. Entonces al final de cuentas sentía esta emoción negativa, ¿no? Que no la dejaba avanzar, ¿no? O sea, su conciencia no estaba muy bien. Entonces, a través de la examinación profunda que ella hace, entonces decide reparar el daño, ¿no? Entonces, si uno examina bien, este es un ejemplo sobre lo que significa la culpa, sobre lo que conlleva y sobre cómo darle solución. Entonces, para poder evitar estos sentimientos de culpa, hay que examinarnos profundamente, ¿no? Porque así como Lisa lo hizo examinándose profundamente, revirtiendo la reparación del daño, admitiendo su error, entonces el sentimiento pues totalmente desaparece, ¿no? Y eso es lo que se pretende dar, ¿no? Entonces por eso yo sostenía o sigo sosteniendo que
al momento de que uno desarrolle ese sentimiento de culpa, pues está desarrollando una vida espiritual. Así que solamente me queda decirles que no generen este tipo de sentimientos, no hagan tampoco menores a la gente, porque esto también genera sentimientos de culpa. La presión, hay muchas, pero solamente quise enfocarme en una, que es reparar el daño, que es la más general. Hay muchas formas de reparar el daño, yo solamente me enfoco en dos, en la física y en la emocional, aplicado a un capítulo de Los Simpsons. Espero que algún día puedan buscar, pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces la culpa pues, son sentimientos negativos, así que espero que puedan dejar sus comentarios, sus opiniones y si tienen algo que complementar a lo que estoy diciendo, pues también lo pueden hacer, ¿no? Están en su libertad. Recuerden que la verdad hace libre a la gente, entonces sigamos compartiendo este tipo de contenidos y recuerden amigos, no olviden a este canal para que puedan recibir más contenido edificante, ¿no? Así que los dejo y chao.